Hola, ¿qué tal compañeros? Yo soy Cristian Yair Almanza Piñón y hoy les voy a hablar acerca de las funciones de varias variables. Primero que nada, ¿qué es una gráfica de una función de varias variables? La gráfica de una función de dos variables es el conjunto de puntos con coordenadas x, y, z, en donde x, y está en el dominio de f y z, igual a f de x, y. Bien, aquí tengo un ejemplo para que lo puedan comprender mejor, que dice realiza la gráfica de la función f de x, y igual a x menos y más 2. Como no hay ninguna condición particular sobre el dominio de f, consideraremos el dominio natural. Para ello observamos que la expresión x menos y más 2 es un número real bien definido para cualquier valor real que adopte x e y, por lo que el dominio de f es igual a r cuadrada. Para obtener la imagen de la función observamos que en este caso los valores que toma f son z igual a x menos y más 2, con x, y en un espacio vectorial de r cuadrada. Veamos así que z puede adoptar cualquier valor real, por lo tanto f es igual a, puede estar en cualquier espacio vectorial. Para trazar su gráfica escribimos z igual a f de x, y, o sea, z igual a x menos y más 2, que sabemos que corresponde a la ecuación del plano x menos y menos z más 2 igual a 0. Veamos cuáles son las intersecciones de este plano con los tres planos coordenados. Con el plano xy, z es igual a 0. Esta es la recta y igual a x más 2. Con el plano yz, x es igual a 0. Es la recta z igual a 2 menos y. Y por último, y con el plano xz, y es igual a 0. Entonces esta es z igual a x más 2. Además sabemos que un vector normal al plano x menos y menos z más 2 igual a 0 está dado por el vector n igual a 1 menos 1, menos 1, menos 1, y con esta información podemos graficar la gráfica de f como se ve en la figura, donde aquí nos dice que es la gráfica de la función de f de x, y igual a x menos y más 2, en la que este es el plano de x menos y menos z más 2 igual a 0. Bien, ahora pasaremos a ver los valores extremos de funciones de varias variables. Aquí quiero resaltar lo primero que dice: si la función de f admite derivadas parciales, es decir, que existen en un extremo relativo a a, entonces son iguales a 0. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, es decir, los candidatos a extremos relativos son los puntos que anulan las derivadas parciales. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Esto es, que se anule en a no significa que a sea un extremo, pero es un requisito indispensable. A estos candidatos los llamamos puntos críticos. Después viene el teorema de condición suficiente de extremos relativos, donde nos dice que sea f una función de clase c cuadrada en un abierto del plano que es en torno del punto A, siendo A un punto crítico. Llamamos a las derivadas parciales de f en A del siguiente modo: A es igual a la derivada 1 de 1f de A, B es igual a d1 de la segunda f de A, y C es d2 de 2f de A, y definimos el hessiano de f en A como h es igual a A por c menos b cuadrada. El hessiano es el determinante de la matriz hessiana, entonces se cumple que si h es mayor a 0, y a menor a 0, entonces f tiene un máximo local en A. Si h es mayor que 0 y a es igual también mayor a 0, entonces f tiene un mínimo local en A. Y por último, si h es menor a 0, entonces f tiene un punto de silla en A. ¿Qué es un punto de silla? Es un punto donde el gradiente de la función es nulo. Es un punto donde la superficie presenta un máximo con respecto a una dirección y un mínimo con respecto a la dirección perpendicular. Ok, para que me puedan comprender un poquito mejor, les voy a presentar un ejemplo en el que creo que con esto le van a entender un poquito más. Muy bien. Entonces nos dice que f de x es f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada más x más y más xy. Primero que nada vamos a calcular los puntos críticos. Calculamos las derivadas parciales de f, donde d1, como se muestra en la pantalla, d1 de f de x de y es igual
a 2x más 1 más y. D2 de f de x, y es igual a 2y más 1 más x. Los puntos críticos son aquellos que anulan las derivadas parciales, por tanto igualamos a 0 las derivadas parciales para obtener un sistema de ecuaciones. Entonces, como se muestra en la pantalla, solamente igualamos las funciones a 0. De esta manera, resolvemos el sistema y obtenemos el punto crítico. En este caso nos dice que x es igual a y y es igual a menos un tercio. Por lo tanto, a tiene las coordenadas de menos 3, menos 3. Siguiendo este paso, calculamos el hessiano y aplicamos el teorema anteriormente visto. Evaluamos las derivadas parciales segundas en dicho punto, donde a de d1 de 1f de x, y es igual a con las coordenadas menos un tercio, menos un tercio, donde es igual a 2 y este es mayor a 0. B nos da como resultado que es igual a 1, donde b las coordenadas de menos un tercio, menos un tercio es igual a 1, y por último c, que nos da como resultado 2. Por tanto, el hessiano en dicho punto es h igual a ac menos b al cuadrado, que es igual a 4 menos 1, que esto es igual a 3. Entonces, con lo que aplicando el teorema, el punto es un mínimo relativo, y se muestra aquí en la gráfica que les estoy presentando a la derecha. Así nos quedaría. Como conclusión, espero que hayan podido comprender estos puntos, ya que traté de explicarle con ejemplos y definiciones para su mejor comprensión. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme, mandarme un mensaje y con gusto se los ayudaré a solucionar esa duda. Por mi parte es todo.